En ausencia de problema de endogeneidad, la estimación del efecto del programa sobre la variable resultado genera una estimación insesgada. Beta 1 es el valor del efecto del programa. Por ejemplo, para el caso particular que quisiéramos estimar el efecto de la educación sobre los salarios, beta 1 representaría el efecto real en caso de ausencia de endogeneidad. Por otro lado, ante problemas de endogeneidad, nuestra estimación de beta 1 estaría sesgado porque pueden haber variables en los inobservables que también afectan el tratamiento, incluso ingresando variables de control en la estimación. Por ejemplo, en el caso hipotético que quisiéramos encontrar el efecto de la educación sobre los salarios, podríamos incluir variables como edad, sexo, pero habrían otras variables que están en los inobservables como la ambición, el entusiasmo, la valoración del futuro, las habilidades innatas, entre otras, que podrían estar plausiblemente relacionadas con los salarios y la educación. Por esa razón, la estimación no sería adecuada. Para tratar de resolver esto, o uno de los modelos que nos permitirían resolver esto, es la aplicación de las variables instrumentales. El método de variables instrumentales consiste en encontrar una parte de la variación en D, es decir, en el tratamiento, que no esté correlacionada con los errores, y estimar el efecto del programa utilizando solo esa parte de la variación que sí se puede considerar exógena. A eso es lo que vamos a llamar el instrumento. Nuestras variables instrumentales entonces requieren dos condiciones. La primera, que tiene que ver con la relevancia, y la segunda, que tiene que ver con la validez. Cuando decimos que un instrumento es relevante, es porque el instrumento tiene un buen poder de predicción de la probabilidad de participar en el programa. En contraste, decimos que el instrumento es válido cuando no está correlacionado con los inobservables ni tampoco con la variable de resultado del programa. Por el lado de la relevancia, necesitamos que la variable instrumental esté muy relacionada o correlacionada con ir al programa o asistir al programa. Por su parte, decimos que una variable instrumental es válida si es exógena a los inobservables, es decir, no existe correlación o no está correlacionada con los inobservables ni tampoco con la variable de resultado. Para ejemplificar, vamos a suponer el caso hipotético de que hay un programa que se llama Canastas, y este programa consiste en darles mercados a las personas que lo necesitan. Sin embargo, este programa tiene una característica, y es que las personas se autoseleccionan para los subsidios. En ese caso tendremos problemas de endogeneidad porque las personas se están autoseleccionando para el programa. Si ese es el caso, pues la estimación que hagamos del tratamiento sobre la variable de resultado pues estará sesgada. En este caso particular nos interesaría ver, por ejemplo, el efecto que tienen los subsidios o los mercados que se dan a través de este programa y variables de resultado como por ejemplo el crecimiento y talla de las personas. Es plausible pensar que madres más preocupadas tal vez estén más interesadas en ir al programa e inscribirse, pero también eso puede estar relacionado con las variables de resultado. Madres más preocupadas, por ejemplo, estarán más interesadas en que sus hijos se desarrollen adecuadamente y les pueden dar alimentación o mejor alimentación. Adicional, es plausible pensar que estos programas puedan tener costos para las familias, como por ejemplo el del desplazamiento o los tiempos. Eso podría también influir en afectar la probabilidad de que las personas asistan a los programas o se inscriban en ellos. De acuerdo a esto, es posible pensar que el indicador de participación del programa esté relacionado, por ejemplo, con la motivación y con la disposición para invertir en la nutrición de sus hijos. Y estas variables claramente afectarán la salud y la nutrición de los niños. En ese caso, una estimación por mínimos cuadrados ordinarios será sesgada. Para poder aplicar una variable instrumental a este ejemplo, requerimos por lo menos dos cosas. La primera es que debe explicar esa variable instrumental la probabilidad de participar en el programa Canastas, y la segunda
no debe estar relacionada con la motivación de las madres a invertir en tiempo para mejorar la salud de sus hijos. Y además no debe afectar el estado nutricional de los niños directamente. Una posible variable instrumental es la distancia entre los hogares y donde se administra el programa. Es plausible pensar que a mayor distancia las madres tengan menor probabilidad de asistir al programa y que eso no esté correlacionado ni con la motivación de la madre ni con los resultados nutricionales de los hijos. Madres más motivadas no tendrían por qué estar correlacionadas con la distancia entre el hogar y el centro que administra los subsidios, por ejemplo. La variación exógena que se explota en este caso es la distancia entre el hogar y el centro de administración del servicio de subsidios. Es plausible pensar que esa variable afecta la participación del programa y además es independiente de las variables observadas y no observadas de la familia. En este caso sencillo, estamos explotando la idea de que las personas que están más cerca al centro de salud tal vez tengan mayor posibilidad de acceder al servicio de subsidios. Y además esto es independiente a las variables inobservadas de las familias. En este ejemplo hipotético, otra posible variable instrumental podría ser el número de oficinas que hay en la ciudad o en el municipio. A mayor número de oficinas cerca al hogar, aumenta la probabilidad de que las personas accedan a los subsidios. Cuando utilizamos variables instrumentales, entonces estamos encontrando un efecto local de la estimación, porque solamente estamos teniendo en cuenta un grupo de personas o un grupo de familias o un grupo de beneficiarios del programa. Por esa razón, a este tipo de estimaciones se le llama efecto local. Un segundo ejemplo podría ser cuando se hace un programa donde los beneficiarios se escogen aleatoriamente. Sin embargo, estos beneficiarios deciden, algunos que no se ganaron la lotería, entrar al programa. En ese caso particular tendremos personas que se cruzan entre participantes y no participantes. A pesar de que tenemos una aleatorización y que podríamos tener estimaciones insesgadas, el hecho de que haya crossover entre las muestras significa que vamos a tener un problema de autoselección. En ese caso, el mejor instrumento es la lotería. ¿Por qué la lotería? Porque está muy correlacionada con la probabilidad de tener el programa y además no debería estar correlacionada con ni los inobservables ni con la variable de resultado. Para concluir, vamos a hablar de las ventajas y desventajas de las variables instrumentales. Por un lado, tenemos que permite estimaciones del efecto causal del programa con base en datos no experimentales. Otra ventaja es que se pueden estimar aún en presencia de variables no observadas que determinan la participación en el programa y la variable de resultado. Con relación a las desventajas, tenemos que es difícil de encontrar un instrumento válido. Para el investigador es difícil demostrar la validez de su instrumento y como tercera desventaja es un estimador local y por lo tanto tiene limitaciones en términos del alcance de las interpretaciones del estimador. En ese sentido, variables instrumentales es una herramienta muy potente para resolver el problema de sesgo, pero también tiene unas dificultades frente a encontrar un muy buen instrumento.